Vamos a ir a la palabra del Señor. Ella es la que tiene muchas cosas que decirnos. Y vamos a aprender de Jesús, vamos a aprender de sus palabras. Vamos a aprender de Él. Amén. Amén. Mateo capítulo 11. Dice así, estos versículos tan conocidos, tan preciosos, que atesoramos en nuestro corazón, o por lo menos así es lo que nos gustaría que fuera, y que muchas veces ponemos en nuestras casas y que muchas veces ponemos como algo bonito que forma parte de nuestra decoración, pero que es mucho más que una decoración, son palabras vivas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Señor amado, venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, escuchando tus palabras, Señor, escuchando lo que tú estás diciendo, Señor, aquí a tus discípulos amados, escuchando lo que le dices a tus discípulos amados aquí hoy, esta tarde, en Alacuás, en tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus palabras. Queremos escucharlas, Señor, y que lleguen a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. A veces la vida se hace una carga muy difícil de llevar. Muy insoportable. Hay situaciones que se nos presentan en la vida muy difíciles de llevar. De hecho, no sabemos muchas veces cómo llevarla. No sabemos muchas veces cómo enfrentarla. No sabemos muchas veces cómo vamos a caminar o qué es lo que vamos a hacer. Porque las cargas, las preocupaciones por nuestros hijos, por el trabajo, por situaciones añadidas que se nos pueden venir, que decimos, Señor, ¿y esto por qué? ¿Y esto ahora a qué viene? Y esto no solamente a los no creyentes, porque a los creyentes les pasa esto, lo vemos, esto le pasa a todo el mundo. Le pasa a creyentes y le pasa a no creyentes. Las preocupaciones vienen, las cargas en la vida, y precisamente muchas veces esas cargas son mucho peores de llevar en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones. Porque no esperamos a veces pues que se nos muera un familiar, o a veces no esperamos que nuestro hijo ande por caminos que a nosotros no nos gustaría, o a veces no esperamos pues que nos venga una denuncia y el vecino se enfade con nosotros porque hemos hecho algo que según él le hemos ofendido. O a veces no esperamos que nuestro marido o nuestra esposa, a quien tanto queremos, a quien tanto amamos, pues nos haya engañado. O a veces no esperamos muchas cosas, hermanos. Tantas circunstancias que hay, tantas cosas que sufrimos en la vida, que en ocasiones se nos hace muy cargado vivir. Y le decimos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, ¿qué sentido tiene? Y a veces, incluso como creyentes, somos hasta un poco egoístas y decimos, bueno, Señor, si tú ya me has salvado, llévame contigo. Si ya me has salvado, ¿qué más quieres que haga yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? Si tantas cosas que hay que ver, y tantas cosas que hay que experimentar, y que no tengo ganas, Señor. No tengo ganas. Y a veces somos egoístas y pensamos así, porque pensamos en nosotros mismos y
no pensamos en el Dios tan tremendo y tan poderoso que tenemos. Y miramos el problema y miramos nuestras circunstancias, pero no vemos más allá. Porque el problema que se nos presenta nos carga tanto, nos pesa tanto, que es imposible a veces de llevar. Pero el Señor, que lo sabe todo, y que Él tiene un auditorio, tanto para aquellos que tienen fe y que buscan y que creen en Él, como también les hablaba a aquellos incrédulos, aquellos que a pesar de haber visto sus milagros y a pesar de haber visto todas sus maravillas, no creían en Él, no se arrepentían. El Señor hablaba todo. Pero aquellos que están cargados y que buscan algo más, y que aunque están solamente tienen delante su problema y no entienden por qué, tienen delante pues esa carga o llevan esa carga tan grande detrás, el Señor les habla al corazón y les hace una invitación. Porque aun cuando nosotros somos creyentes muchas veces llevamos cargas, ¿sí o no? Y a veces son cargas que aunque oramos y pedimos al Señor, nos cuesta mucho trabajo de soltar, porque están siempre ahí presentes en nuestra vida. Pero el Señor nos invita, y nos invita en esta tarde, hermanos, y nos dice, venid a mí. Y la clave, hermanos, la clave de todo es ir al Señor. Y el Señor nos dice, venid a mí, todos, sin excepción, todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Nos da una promesa. Nos promete descanso, pero nos dice que vayamos a Él. En cambio, seguidamente, el Señor nos está dando un yugo y nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y podemos preguntar, bueno, Señor, ¿qué es un yugo? ¿Cómo que es un yugo? Yo creo que esta palabra ya no se usa tanto. No sé si en el campo, quizá en los medios rurales, más rurales de lo que podamos entender, porque hoy en día hay tanta tecnología para trabajar el campo y hay tantas cosas para trabajar el campo que quizás no se usa este sistema. Bueno, no lo sé, pero creo que no se usa ya tanto. Pero un yugo, hermano, es, quizás todos lo sabéis, es un palo de madera que se coloca encima de dos animales con un propósito y con un fin, y es que ellos lleven una carga o que sirva como medio de trabajo pues, para dar el campo, para sembrar, por lo menos antiguamente se usaba así. Y bueno, Señor, tú no me estás diciendo, tú no me estás invitando y me estás diciendo que tú me vas a hacer descansar, y lo que me estás diciendo es que lleve más trabajo. Lo que me estás diciendo es que pongas en mí, vas a poner en mí más trabajo. ¿De qué me estás hablando, Señor? ¿Cuál es este yugo? Yo lo que quiero es descansar. Yo no quiero más problemas, yo no quiero más preocupaciones, yo no quiero más cargas en mi vida. ¿Por qué me estás invitando tú a ir a ti? Pero me estás invitando a llevar un yugo. Si yo lo que quiero es ser libre de este yugo. Y la buena noticia viene cuando Cristo Jesús habla a tu corazón y te hace esa invitación. No es para que lleves tu yugo. No es para que lleves el yugo de este mundo, el yugo de las preocupaciones, el yugo de las ataduras, el yugo de las cargas. Es para que lleves su yugo. Y el yugo de Cristo Jesús no pesa nada. ¿Sabéis por qué? Porque lo lleva Él. Hemos dicho que el yugo es para que dos animales puedan llevar la carga. Y en este caso la figura metafórica que el Señor está queriendo decir, ven conmigo, júntate a mí, únete a mí. Porque un yugo es para que dos animales se unan juntos para un fin, para un propósito. Y ese yugo, y el Señor te dice, ven a mí, júntate conmigo. Porque yo, que soy el Todopoderoso, puedo llevar tu carga. Amén, Señor.
Es un trabajo desigual, porque Cristo la lleva y tú no. Pero es que ese es el propósito. Eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que el Señor quiere. El yugo más pesado que nosotros podríamos llevar, hermanos, más que las preocupaciones de este mundo, más que las cargas de este mundo, el yugo más pesado que nosotros podríamos llevar es el yugo del pecado. Porque el pecado en el corazón del hombre es lo que más pesa de todo. El hombre natural no es consciente de eso. Porque el hombre natural sabe que está cargado, sabe que se encuentra mal, sabe que las cosas de este mundo le es muy difícil, sabe que tiene que batallar contra un jefe que no hace más que humillarlo, sabe que tiene que batallar con el pecado, aunque ellos no lo llamen pecado, pero saben que tienen que batallar con el pecado que hay en este mundo. El hombre natural no sabe ciertas cosas, no sabe esta verdad, pero nosotros, los hijos de Dios, los hijos sobrenaturales del Señor, porque hemos nacido del Espíritu, sabemos que la carga más pesada, que era el pecado que había en nosotros, Cristo nos ha hecho libres. Ahora bien, cuando viene ese problema, cuando viene esa carga a tu vida, tú te acuerdas de estas palabras. De que eres libre en el Señor. De que no te ata nada de este mundo. De que no te ata el yugo del pecado. De que ese pecado que hace que te hundas en el abismo. De que ese pecado que hace que tú no tengas ninguna esperanza, ninguna salvación, lo lleva Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de eso? Porque, hermanos, el secreto de la vida abundante es vivir junto a Cristo y es vivir junto a las realidades y las verdades que Él nos ha dado para nosotros, que Él ha hecho posible para nosotros. El secreto de liberarnos de estas cargas es ir a la cruz, es el ir allí donde Él estaba, muerto, clavado en la cruz, llevando tu culpa, tu pecado, tu desesperanza, tu ruina, la estaba llevando a Él en la cruz. Y me encanta cuando me acuerdo, quizás, bueno, los más jóvenes no sabéis de esto, pero sería bueno que supierais de esto. Quizás los más mayores, los que lleváis más tiempo en el Señor. Yo era una niña cuando leí por primera vez un tebeo cristiano. Y resulta que es la vida del autor John Bunyan, cuando está hablando del progreso del peregrino. ¿Habéis leído ese libro? Qué bonito es, ¿verdad? Y está hablando de la vida cristiana, de empezar la vida cristiana con el Señor y cómo el peregrino llega a encontrarse con el Señor. Y me acuerdo porque gráficamente, como yo era una niña, claro, no me veía el tocho de libro. A mí me gustaban más los dibujitos. Entonces, cuando leí ese tebeo, y se me quedó grabada esta imagen, porque el autor había pintado a Cristo, no físicamente Cristo, una cruz resplandeciente, y el peregrino que inicia su marcha para buscar a Cristo Jesús, inicia su marcha con una mochila. Y durante ese camino, en busca de Jesús, esa mochila cada vez pesaba más. Y pesaba más, y pesaba más. Y se hacía más pesada. Y cuando llega y por fin se encuentra con Cristo, y ve la cruz, y entiende lo que Cristo ha hecho en su vida, de repente esa carga, esa mochila tan pesada que llevaba hizo así, y se soltó. Y yo tengo grabada esa imagen, esa viñeta en mi mente, en mi corazón, porque eso me impactó. Y me impactó siendo una niña. Bueno, no era tan niña. Creo que tendría 12, 14 años o así. Pero es una imagen real, porque eso es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Las cargas
la carga del pecado, lo que realmente nos tiene aplastados, que es el pecado en la vida de las personas, que ese pecado nos lleva a la condenación eterna. Realmente ese pecado Cristo lo ha llevado en la cruz y nos ha hecho libres, totalmente libres de ese pecado. Como creyentes del Señor, también podemos llevar quizás otro yugo. Y es el yugo de querer ser perfecto. Una vez conocemos al Señor, queremos agradar al Señor con todo nuestro corazón, queremos hacer las cosas bien delante del Señor, queremos pues que todo sea guay. Queremos que nuestros hermanos estén contentos también con nosotros y nosotros agradar a nuestros hermanos. Pero a veces sin darnos cuenta podemos caer en algo que no es bueno. Y es querer ser tan perfectos que se convierte también en una carga en el corazón. Mirad, los discípulos del Señor, los que estaban buscando a Cristo, los que andaban detrás de Él, tenían muchas preguntas. Los que realmente querían saber del Señor, incluso Juan el Bautista, un capítulo antes, no, en el mismo capítulo, al principio del capítulo, manda a decir a sus discípulos y a decir, dile a Jesús si realmente es Él el que tenía que venir, o tenemos que esperar a otro. Entonces Jesús le responde, decidle a Juan lo que veis y oís. ¿Y qué es lo que ellos estaban viendo? Estaban viendo los milagros del Señor, estaban escuchando las palabras del Señor, estaban siendo testigos de que alguien sobrenatural estaba con ellos. Y ellos tenían mucho deseo, esa masa, todos los que seguían a Cristo, tenían mucho deseo de hacer las cosas bien, porque habían escuchado las enseñanzas de los fariseos, habían escuchado las enseñanzas de los maestros de ese tiempo, que malinterpretaban la palabra del Señor y añadían cargas pesadas sobre los corazones de gente sencilla, que lo único que quería era agradar al Señor. Y esas cargas que añadían estas personas que decían de ser intérpretes de la ley y decían de conocer bien la ley, no hacían nada más que alcanzar, el querer agradar al Señor, lo ponían tan difícil de poder alcanzar. Y realmente, hermano, hermana, es así. Nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar con nuestras propias obras. Nos quedamos cortos, ¿verdad? Nos quedamos cortos. Pero en nuestro corazón sí que está el anhelo, o por lo menos debería de estar el anhelo de querer hacer las cosas bien. Y todos aquellos que buscaban al Señor Jesús, estaba en su corazón realmente querer hacer las cosas bien. Pero le resultaba una carga muy pesada. Pues esa carga, hermano, hermana, también Cristo la lleva en la cruz por nosotros. Porque el Señor nos ha librado para que nosotros andemos en las obras que Él quiere que nosotros hagamos, no aquellas que nosotros muchas veces queremos hacer. Está bien hacerlo todo bien y tenemos que buscar hacerlo todo bien, pero está bien también descansar en el Señor, sabiendo que el único que es perfecto es Él. Que yo no soy perfecta, que tú no eres perfecto. Y lo que el Señor mira definitivamente en nuestro corazón. Pero no llevemos cargas en nuestra vida de querer ser, de querer hacer, de proponerme cuando muchas veces esas cargas no nos corresponden. Haz aquello y preocúpate de aquello que realmente el Señor te está mandando que hagas. Y hazlo con excelencia. Hazlo lo mejor que puedas, pero luego descansa. Descansa. No te agobies.
Hay muchos yugos que muchas veces queremos llevar, pero hermanos, no tenemos que dejar de olvidarnos que somos libres en el Señor, que el Señor nos ha hecho libres. Y el yugo lo lleva el Señor. Nuestras cargas las lleva el Señor. Por lo tanto, el Señor nos sigue diciendo en su palabra, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, lo que yo os ponga. ¿Y qué es lo que nos pone el Señor? Estar con Él. El yugo que nos pone el Señor es que estemos con Él. Por lo tanto, lo que el Señor nos pide, lo que principalmente el Señor, lo primero que el Señor nos pide es que estemos con Él. El yugo, como hemos dicho al principio, junto a Él. Para andar ese camino, para andar esa senda que el Señor quiere que nosotros vayamos, pero junto a Él. No separados de Él, junto a Él. Y el Señor sigue diciendo, y junto a mí, aprended de mí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué? Y aprended de mí. Señor, ¿qué cosas tengo que aprender de ti? ¿Qué es lo que tengo que aprender de ti? Mira, los discípulos de Cristo estuvieron con Él durante un tiempo privilegiado de 3 años. Ellos disfrutaron de su compañía. Ellos vieron cómo Jesús se movía en medio de todas las circunstancias que nos habla la palabra del Señor. Y muchas de ellas ni siquiera se han podido escribir, dice la Escritura, ni siquiera, porque si no, no habría libro de todas las cosas que hizo Jesús, dice en Juan. Los discípulos aprendieron muchas cosas con Jesús. Aprendieron a estar a su lado, aprendieron de sus enseñanzas, pero sobre todo aprendieron de cómo Él se movía frente a las circunstancias. Cómo Él se movía, por ejemplo, ante una situación de crisis. Cómo Él se movía, por ejemplo, frente a aquellas personas que le querían hacer mal. Cómo Él hablaba a esas personas. Cómo Él se desenvolvía. Cómo Él tenía también celo por su casa. Cómo Él era misericordioso con aquellos que tenían que ser misericordiosos. Vieron la influencia que tenía Cristo Jesús, aun en aquellos que estaban buscando cualquier ocasión para entregarle. Vieron cómo Jesús otorgaba perdón. Vieron cómo Jesús interpretaba correctamente la ley. Hay una escena preciosa que me encanta cuando Cristo Jesús le llevan delante de Él a una mujer pillada en adulterio. Y cómo aquellos quieren, usando la ley del Señor, y llevaban toda la razón, porque según la ley de Moisés, esa mujer pillada en adulterio tenía que ser apedreada. Pero fijaros cuánta influencia tuvo Jesús en ese momento. Que Él mostró misericordia a esta mujer, puso en evidencia a aquellos que eran sus enemigos y que querían pillar a Jesús en cualquier ocasión. Y en cambio trajo restauración a la vida de esta mujer, y trajo perdón, y trajo una segunda oportunidad. Fijaros la influencia que Jesús tuvo. Los discípulos de Jesús, en el tiempo que Jesús anduvo con ellos en la tierra, pudieron aprender muchísimas cosas con Él. Porque estaban como discípulos suyos, como estaban. Unidos a Cristo. Viendo cómo Él se movía, viendo cómo Él hacía. Y estas palabras y esta enseñanza es también para nosotros hoy. Cristo Jesús nos dice, aprended de mí. Podemos aprender un montón de cosas. Un montón de cosas. En la vida hay un montón de cosas para estudiar. Si tú te paras, tienes de todo para poder enfocar tu vida y para poder aprender, adquirir conocimiento. Pero sobre todas las cosas, el Señor dice, aprende de mí. Porque las demás cosas que tú puedas aprender
te pueden servir quizás para esta vida en algún momento puntual. Pero lo que tú puedas aprender de Cristo es vida. Es vida primeramente para ti y en segundo lugar para aquellos que están a tu alrededor. Porque cuando tú aprendes de Cristo, aprendes también a influenciar a otros porque Cristo está contigo. Y eso es lo que Dios quiere. Fijaros, Cristo quiere que aprendamos de Él y que no estemos separados de Él. Hay unos versículos en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Me parece que ya lo hemos comentado alguna vez, pero lo vamos a volver a repetir. Porque es bueno para nosotros repetir la palabra del Señor y volvernos a acordar de lo que el Señor nos dice. Jesús, hablando a sus discípulos, ya le quedaba muy poco para partir con el Padre. Y el Señor les enseña a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿lleva qué? Mucho fruto. Lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. ¿Qué haces tú separado del Señor? ¿Qué haces tú sin andar junto a Cristo? Porque dice el Señor que el que estaba a su lado lleva mucho fruto. Y separado de mí, dice, nada podéis hacer. Porque el reino del Señor, que nos ha sido entregados a los hijos de Dios, lo que Dios quiere que nosotros realicemos, las caras que el Señor quiere que llevemos, quiere que las realicemos junto a Él. Porque dice que sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Por lo tanto, ¿qué haces tú sin contar con el Señor para tomar tus decisiones? ¿Qué haces tú si cada día no vas a los pies del Señor y le preguntas y le dices: Señor, hoy te presento mi día? Te presento mi día y te pido que tú me ayudes y me encamines en qué es lo que tengo que hacer hoy. No podemos dejar de pasar ni un solo día sin contar con el Señor, porque el Señor quiere que tú estés junto a Él, llevando sus cargas, no la tuya. Pero no te olvides, la carga la lleva el Señor, pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, no otra cosa, lo que el Señor quiere que hagas. Por lo tanto, el Señor nos enseña a vivir. Y el Señor nos dice: aprended de mí. Porque el Señor quiere enseñarnos cómo vivir. No tomes de nuevo el yugo que te esclaviza. Confía en el perdón que Dios te da cada día. Anda por el camino que Dios te pide que andes. Trabaja en el campo que el Padre ha preparado para ti, para glorificarle a Él. Porque con Jesús no estamos aprendiendo geografía o cualquier otra asignatura que nos puedan poner en un instituto. Con Jesús estamos aprendiendo cómo vivir. Y el ejemplo lo tenemos en Él. La mirada la tenemos que poner en Él. Tenemos que fijarnos en cómo Él hizo las cosas. Luego de que Jesús es Dios, ya lo sé. Pero Jesús se movió en medio de nosotros como hombre. Y se movió dependiendo del Espíritu Santo, no lo olvidemos. Se movió dependiendo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a todos aquellos que son sus hijos, Dios ha derramado su Espíritu Santo. Por lo tanto, si tenemos el Espíritu Santo del Señor, tenemos al Señor y podemos aprender de Él. Por lo tanto, el Señor hace
que tú desvíes tu mirada y la pongas en Él. Aprende de mí. Aprende cómo vivir. Aprende, coge los evangelios, aprende de la vida de Jesús, qué es lo que hizo Él, cómo se movió, qué cosas le interesaban, qué cosas le dolían, cómo enseñaba, cómo se acercaba a las personas. Aprende todo eso. Cómo se movía en momentos de crisis, en momentos de conflicto. Quizás en momentos de crisis, en momentos de conflicto más apabullante del Señor. Claro, qué palabra me acaba de salir. El momento más crítico para la vida del Señor quizás fue aquella vez que estaba en el huerto de Getsemaní, porque sabía que quedaba poco tiempo para que Él sufriera lo indecible. Y estaba allí el Señor, y en el momento más crítico de su vida, ¿qué es lo que estaba haciendo? Orar. Orar. ¿Y sabéis lo que nos pasa en el momento más crítico de nuestra vida? Lo que menos tenemos ganas es de orar. ¿A que sí? Yo lo sé, porque a mí me ha pasado. ¿Y creéis que Dios no lo sabe? ¿Creéis que el Señor no lo sabe? Pero tenemos que estar preparados, hermanos, para esos momentos críticos, para esos momentos también que muchas veces no tenemos ganas de orar. Pero yo te digo una cosa, aunque no tengas ganas de orar, busca la compañía del Padre. Busca la compañía de Jesús. Aunque no sepas qué decirle, aunque las palabras no fluyan de tu boca, aunque las palabras no vengan a tu mente, aunque estés tan cargado que no sepas qué decir ni sepas, y estés tan saturado que no sepas qué hacer. Pero busca la compañía del Padre. No te dejes llevar por otras voces, no te dejes llevar por la pereza, sino que busca la compañía del Padre, aunque no digas nada, pero busca estar con Él, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, y el Señor sabe cuál es nuestra debilidad. Pero busca, no puedo leer, no me sale, mi cabeza está embotada, no importa. Pero dile, Señor, pero yo quiero estar contigo. Punto. Y Jesús en el huerto de Getsemaní oraba, gemía, y eran unos momentos críticos para Él, unos momentos de mucho sufrimiento. Pero el Señor buscó estar con el Padre, sobre todas las cosas. Buscó estar con el Padre. Creemos que nosotros somos mejores, o que necesitamos menos que Jesús. No. Necesitamos más. Por eso el Señor dice, aprende de mí. Y fijaros qué palabra dice para cuando dice, aprende de mí en algo muy importante. Aprende de mí que yo soy manso. ¿Y qué más? Y humilde de corazón. Mirad, la mansedumbre es aquella característica. Manso es aquella persona que se mantiene firme en medio de la adversidad. Se mantiene firme en carácter en medio de una situación conflictiva. Esa es la persona mansa y que ha cultivado la mansedumbre. ¿Y el fruto del Espíritu Santo cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre. Y el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo, hermano. Si tienes el Espíritu Santo, estas cualidades que son del Espíritu,
igual también. Por lo tanto, practícalo y deja fluir el Espíritu Santo del Señor que Él te ha dado. Pero para hacer esto, como cualquier otra cosa que el Señor nos pide, el Señor nos pide que tengamos fe, que lo creamos y que lo practiquemos. Porque tú no vas a practicar algo que tú no crees. Pero si tú crees que el Señor te ha dado el Espíritu Santo y que por tanto, si el fruto del Espíritu Santo son estas cualidades que hemos dicho, tenemos que practicarlas y decir: Señor, que yo sea menos, que yo mengüe y que tú crezcas. Señor, ayúdame a matar la carne y a vivificar el Espíritu. Porque así como hijos de Dios tenemos que vivir. Y así es como Jesús vivía. Jesús no tendría nada muchas veces en el huerto de Getsemaní de salir corriendo. Por supuesto que tenía ganas de salir corriendo del huerto de Getsemaní. O de enfrentarse a los soldados y decir: aquí estoy yo. De hecho, el Señor se enfrentó y uno de ellos cayó atrás, a tierra. Pero el Señor se dejó apresar. Él se entregó. Y Él tenía toda la autoridad para decir: no, lo que vais a hacer, ¿dónde vais? ¿No sabéis delante de quién estáis? Sin embargo, el Señor Jesús usó toda su mansedumbre para decir: aquí estoy, ¿a quién buscáis? Les dijo a aquellos que fueron apresados: soy yo. Buscamos a Jesús de Nazaret, soy yo. Aquí me tenéis. Y el Señor se entregó. Y era una circunstancia muy complicada, muy difícil para Él. Y el Señor nos enseña el secreto, lo que quiere que aprendamos de Él. Aprende de mí que soy manso, y en esta vida no necesitamos mansedumbre. Muchísima. Muchísima. Porque cuántas ocasiones tenemos para saltar porque hay tanta injusticia alrededor nuestra, que tenemos muchas veces todo el derecho de decir: Señor, es que tengo derecho de decir esto. Pero el Señor nos dice: mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza. Pero nos cuesta mucho ese arrebato, mantenerlo sujeto en mansedumbre bajo el Espíritu del Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y una persona humilde es una virtud que tiene aquel que se mantiene sumiso, que se mantiene confiado. Es aquel que se entrega en una actitud de servicio delante de los demás. Y el Señor nos ha mandado a servir, hermanos. El Señor le dio también ejemplo a sus discípulos acerca del servicio. El Señor le dijo a los discípulos: mirad, antes también, justo antes de ser entregado, poco antes, el Señor les dio ejemplos de servicio. Todos ellos tenían muy claro de quién era el Señor. Todos ellos tenían muy claro de que Jesucristo era el Señor. Y Jesucristo, que era el Señor, se pone a lavarle los pies a los discípulos. En una actitud totalmente humilde, pero una actitud de servicio. Y el Señor Jesús dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice la palabra. El Señor nos vino a nosotros a darnos ejemplo de cómo servir. Y en ese ejemplo de servicio, Él se humilló y hizo lo que los discípulos necesitaban en ese momento, que era que se le lavaran los pies. La parte más sucia que tenían de haber estado andando en el camino. Porque por aquel entonces
no usaban las superbotas que usamos hoy en día, los zapatos también preparados, sino que tenían su calzado, pero no andaban siempre por calzada, por un asfalto quiero decir, sino por tierra. Se llenaban los pies y los pies se ensuciaban. Y la parte más sucia que tenían, el Señor en un acto de humildad se arrodilla y les sirve. Porque era común en ese tiempo lavarse los pies cuando entrabas en una casa. Y él hizo el trabajo que normalmente hace un esclavo en esa casa, que es lavar los pies a todo aquel que viene como invitado. Y Jesús les dio ejemplo de servicio a sus discípulos. Y eso era lo más pequeño que podía hacer por nosotros, entre comillas, porque todo lo que hace el Señor por nosotros es grande. Porque lo más grande que hizo por nosotros, la forma como nos sirvió, más grande y más extensa y más preciosa, fue cuando el Señor dio su vida. Así fue como nos sirvió a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y el Señor nos dice: aprended de mí en mansedumbre, en humildad. Dice, y así que hallaréis lo que tanto anhelamos, descanso. Lo que tanto anhelamos, descansar, no tener una carga tan pesada sobre nosotros. Y estas cosas las sabemos, las escuchamos, pero a veces nos falta fe para ponerlo en práctica. No creemos muchas veces cuando estamos en la situación que nos viene, la situación, no creemos muchas veces que nosotros podamos actuar como Jesús actuó. Pero yo te digo en el nombre del Señor que Jesús te está diciendo que sí, que aprendas de Él, porque el Señor te hace una invitación: ven a mí, suelta tu carga, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Amén? Amén. Vamos a ponerlo.